Este miércoles 30 de abril, durante un mensaje a la nación, el presidente Bernardo Arévalo anunció como medida de transformación del sistema educativo un aumento del 5% al salario de los trabajadores del sistema educativo y de un 20% a la bonificación para el personal docente y administrativo. Hemos decidido aumentar el salario que los trabajadores de la educación merecen sin más demoras. Cumpliendo con lo que prometimos, el aumento de salario de educación será del 5% a partir de junio de 2025 y asimismo un incremento a la bonificación anual para personal docente y administrativo del 20%. No vamos a postergar la mejora salarial que necesitan los trabajadores de la educación por la intransigencia de la dirigencia sindical del STEG a negociar elementos que les fueron concedidos ilegalmente. La titular de Educación informó que son 609 millones de quetzales destinados para todos los docentes que entrarán en vigencia desde el 1 de junio del presente año. Todos los docentes, para todo el personal administrativo, los 400 quetzales, así que la verdad este es un aumento importante. Y hay que decir también que los 500 quetzales para los bonos únicos de junio y diciembre están también garantizados. De acuerdo con la ministra, no se rompió el diálogo con el STEG y contabilizan 43 reuniones consecutivas. Esto no implica que se haya roto el diálogo, lo que pasa es que ha postergado demasiado la negociación y no podíamos nosotros sacrificar el aumento salarial por seguir esperando, ¿verdad?, a poner estos temas sobre la mesa. Según las actas que llevamos, ya estamos calculando entre el 80 y 85% de avance de la negociación del pacto colectivo. Añadió que por medio de la Procuraduría General de la Nación están presentando una acción de inconstitucionalidad general para corregir los abusos que permanecen vigentes en el actual pacto colectivo. Se encuentran bajo análisis los artículos en los que mediante la negociación colectiva se le da intervención al sindicato para que tome decisiones que conforme a la ley le corresponde tomar con exclusividad al despacho superior del Ministerio de Educación o aquellas autoridades delegadas por la propia ley para el efecto. Vamos a iniciar con este análisis y sin duda alguna lo hemos conversado acá cuando hemos tratado el tema de los docentes y sobre el aumento salarial que es necesario y es justo para que ellos puedan tener mejores condiciones laborales y de esta forma también compensar por todo el trabajo que hacen para poder educar a tantos niños y jóvenes también que son el futuro y el presente de nuestro país. Sería interesante conocer qué tanto, en qué porcentaje se ha ido incrementando el costo de la vida para verificar entonces si al final este 5% pues alcanza para poder hacerle frente a esta situación, porque considero que de verdad se ha incrementado tanto y que ahora el tema de los salarios pues es muy complicado. Entonces también sería interesante, ¿no?, poder conocer una propuesta de mejoras aún mayor para los docentes y poder retribuirles, ¿no?, repito, por lo que están haciendo por la educación de nuestro país. Se necesita dignificar al maestro. ¿Y cómo lo puedes dignificar? Con condiciones, con implementos, herramientas, pero sobre todo con un salario digno. ¿Cómo ves este aumento, Fernando? Mira, a ver, vamos a tratar de ser lo más objetivos posible y creo que hay que tomar en consideración la cantidad de maestros que conforman el sistema educativo nacional. Uno. Dos, el Ministerio de Educación es el ministerio de los 14 que más presupuesto absorbe. Así es. Y realmente, bueno, punto 3, viene con una problemática de una total carencia de comunicación política que beneficie al sector magisterial, porque obviamente el sindicato mayor, el STEG, ha bloqueado pues todo el esquema comunicacional si no se dice sí a todo lo que quieren ellos
hacer y realizar. Cuando hablamos de maestros en Guatemala, hablamos de la imperante necesidad que se tiene de darle un giro a este país en su sistema educativo. Hemos hablado tú y yo cuántas veces que lo que necesita un niño hoy en ese sistema preprimaria, primaria, básicos y diversificado es un CNB que realmente se adapte y se enfoque a lo que el mundo está exigiendo en este 2025 y para adelante. Pero te digo una cosa, cuando tú ves ese CNB, realmente lo que ha tenido a lo largo de los años, tal vez me atrevo a decir que en las últimas 2 décadas, 3 décadas, 30 años, es solo un cambio de nombre para las materias que, por ejemplo, tú en algún momento y tu servidor tuvimos como idioma español, como estudios sociales, como ciencias naturales, hace 20 y pico de años, 30 años. Hoy tiene, lo único es un nombre distinto, pero cuando tú ves el contenido es el mismo con el cual pues crecimos nosotros y hoy en el año 2025 siguen creciendo estas nuevas generaciones. Entonces considero que el gran de los inconvenientes es que cuando llegan a la fase de la universidad, quienes tienen la oportunidad de seguir a esa segunda etapa, se van a topar con una exigencia de conocimiento general muy fuerte, muy fuerte. Te digo, esa es mi experiencia en el área de docencia. Yo me he topado en la universidad con alumnos producto del sistema educativo guatemalteco que de verdad te preguntas por qué fue promocionado este alumno o esta alumna. Y lamentablemente son producto de un sistema que lo que va haciendo es solo tratar de salir en mucho del paso. Ahora, volvamos a aterrizar en el punto de esta dignificación, como le llaman, al salario base del maestro. Maestros en Guatemala, el sistema educativo guatemalteco, tienen 6 escalafones. Esos 6 escalafones significan la cantidad de tiempo que llevan dando clases, ¿verdad? Y empiezan en el escalafón A y terminan en el F. Si me preguntas el escalafón A, ingresa ganando 4,000 y pico quetzales, 4,500, 4,600. Un escalafón F puede llegar a tener ya un ingreso de 10,000 y pico quetzales. Aún así, Sandy, aún así, con un escalafón F, te estoy hablando de una cantidad de años en el sistema docente guatemalteco que debe superar los 20, 25 años para llegar al escalafón F. Claro. Entonces, y llegar y tener 10,000 quetzales, de verdad te digo una cosa, es demasiado poco, muy poco. Más cuando tienes esa responsabilidad de una familia. Y entiendo que el presupuesto nacional posiblemente no dé para que el Mineduc pueda pagarles más, pero un 5% al salario base, de verdad, te digo una cosa, estamos hablando de 400 y pico de quetzales de incremento. Si hacemos un análisis muy simple, sin necesidad de ser expertos en economía, o sea, esos 400 y pico quetzales te alcanza para qué en un mercado o en un súper, te alcanza para literalmente una nada. Sí. Y es lo que pretendemos tener para una mejor Guatemala. Mejores niños, mejores adolescentes graduados del sistema nacional educativo, pero los maestros, pues obviamente teniendo un ingreso que lamentablemente no es el adecuado. Por lo menos tienen algo. Y por lo menos se sentó el Mineduc con presidencia a decir, bueno, no se puede tener una solución en el diálogo con el STEC, vamos a tomar la decisión por este lado de darles esto como mínimo a los maestros. O sea, por lo menos tienen esto, aunque sea. Pero podría haber sido más, por supuesto, y hubiera sido lo más justo. Y yo voy a recalcar en esto, en una de las palabras que tú dices, por lo menos. Yo creo que hemos llegado en un punto en nuestro país de que ha sido nuestra constante, ¿no? De que se hace algo pequeño o por lo menos se avanza en pasos muy cortos, dices, bueno, al menos nos estamos conformando. Es una actitud de verdad, qué mal, sí. Porque sí considero que se pudo haber hecho algo mayor, se pudo haber dignificado aún más, haber hecho los movimientos presupuestarios necesarios para poder obtener los recursos y poder incrementar un poco más esos recursos para los maestros, pero ya llegarnos a este conformismo creo que estamos mal. Y si hubiera sido más,
te digo, ahí sí hubiera sido un golpe fuerte al STEC de decirle, bueno, tratamos con ustedes, pero pues no se puede, entonces sin ustedes le damos esto a los maestros, que realmente viene a generar un cambio en su bolsillo y un cambio para bien, porque se lo merecen. Exactamente, y de lo contrario se le está dando la razón al STEC, ¿no? Que están buscando mejores condiciones y la razón de ser del por qué muchos maestros se han unido a este que es el sindicato mayoritario dentro del magisterio para poder apoyar los distintos movimientos. Sabemos que todavía no se ha logrado una conciliación entre el Ejecutivo y el STEC. Continúan la serie de acciones que se puedan presentar, por una parte el Ejecutivo, por otra parte también los representantes del STEC que ya indicaron que van a accionar también si se hace algo respecto al pacto colectivo. Entonces ha sido una situación bastante complicada y yo no sé, de verdad es momento de que se pueda buscar una solución, que se pueda tener una negociación también clara, transparente, pero sobre todo que se piensen los maestros. Claro. Yo creo que aquí los centrales también deben ser ellos, deben ser los niños también por medio de la educación con esas mejoras que puedan recibir y sin duda alguna creo, y con esto yo voy a concluir, Fernando, quiero escuchar tus conclusiones, que los maestros merecen más que ese 5%. Sí, mira, sí, merecen más definitivamente, pero también necesitamos maestros con mejores calidades en materia de su educación. No puede ser posible que hoy tengamos maestros que, si tú haces una encuesta de cada 100 maestros, ¿cuántos realmente son bilingües que están en la capacidad de poder ya sostener una conversación en inglés y no digamos una metodología de enseñanza-aprendizaje que les permita a los niños aprender ese idioma? Definitivamente los maestros, así como estamos hoy, merecen mucho más. Definitivamente son quienes están forjando el futuro de nuestra Guatemala en esas nuevas generaciones, pero también necesitamos un magisterio con más competencias, mejor preparados y que en un corto y mediano plazo Guatemala pueda percibir que los niños están teniendo mejor educación porque los maestros están mejor capacitados, definitivamente.